Y bueno, me acompaña María y Fernanda de la obra El Día Después, que nos van a Hola. platicar todos los detalles acerca de esta gran obra de teatro. ¿Cómo estamos, mi Bien, bien. María? Mi Fer, ¿cómo Ah, estás? bien, gracias. Oigan, vienen a platicarnos de esta obra que además habla mucho acerca de la salud mental, Matizar. estigmatizarla, todo este rollo que además, o sea, no es porque ahora esté en boga, pero que Claro. sí es muy necesario, ¿no? Y que como dices, que siempre ha sido, pero hasta ahora se le ha dado como esa Más atención. importancia, ¿no? O Sí, porque atención. antes decía, no estés triste, ¿no? Sí, Ah, claro. sonríe. Me hubieras dicho, wow. Sí, esta obra se llama El día después. Ujú. ¿El día después de qué? En esta obra hablamos el día después del funeral. El día Ok. después de que murió una persona a la cual teníamos un arraigo fuerte o un Ujú. cariño bastante hacia él. Y mostramos lo que es el duelo, cuáles son las etapas del duelo, cómo se vive el duelo, cómo lo vivimos, tanto personalmente como con la familia, como socialmente, Ok. porque se vive de maneras diferentes. Y Ujú. recalcamos la importancia de buscar ayuda, precisamente en ese beneficio de la salud mental, de buscar un tanatólogo, de buscar una ayuda profesional, un psicólogo, algo Ujú. que nos ayude a transitar este proceso que es bastante complicado en sí y que a Ujú. veces ni siquiera nos damos cuenta o alguien se puede dar cuenta en qué etapa del duelo se ha quedado y pueden transcurrir años y no nos estamos dando cuenta y no podemos continuar con la Ajá. vida, ¿no? Oigan, o sea, es que de repente igual, o sea, a lo mejor muchas personas allá afuera no han tenido como la oportunidad o bueno, la desfortuna de atravesar este duelo por la pérdida de alguien, ¿no? Pero a lo mejor en una relación, o sea, siempre hay un duelo, ¿no? Cuando es la pérdida de alguien, pero pues muchas veces en esta onda como tan inmediata en la que vivimos, pues tampoco nos da tiempo de pensar, ¿no? En todo esto del duelo. O sea, vemos en redes sociales que te dicen, tú llora 1, 2, 3 días y ya después, pues sal y haz tu vida, ¿no? O sea, como que eso es de repente como lo que sociedad o la mayoría de gente espera de nosotros en una situación así. Efectivamente, el duelo se puede dar hasta por la pérdida de un trabajo, de una casa, Un Una de un perrito. objeto, de relación, un claro. perrito. Pero en la obra hablamos específicamente del duelo de la muerte, Ujú. ¿no? Pero también sucede lo que estás diciendo, ¿no? A veces en el funeral está permitido llorar, en el funeral la gente dice, bueno, acepto que estés triste, pero de repente esperan que a los 3 días nos incorporemos al trabajo y la gente dice, pero ya no llores, o ¿por qué lloras? Ya está No, descansando, pues ya, ¿no? no, entonces decía, entonces a lo mejor lo socialmente aceptable es que mi duelo dure los 2, 3 días que me dan en el trabajo y me tengo que reincorporar a todo. Ujú. Pero la verdad es que no, la verdad es que, digo, cada duelo es independiente y va a depender mucho del tipo de acercamiento que tenía con la persona y demás, pero de repente el mundo se le para a la persona que queda en duelo. Ujú. El mundo no puede continuar igual, de verdad, es un proceso muy complicado. Y entonces el que no está en duelo o el que no lo ha vivido no lo entiende. Sí, o sea, eso es lo más difícil, ¿no? Porque, o sea, todo mundo hemos pasado por algún duelo, pero de repente pareciera que ni nosotros mismos nos entendemos, ¿no? Ujú. Al momento de enfrentarnos a uno. ¿Por qué creen que suceda esto? Y bueno, ¿cómo lo retratan en la obra? Pues es más, yo siento que es más por experiencia, ¿no? O sea, Ujú. igual en mi vida, ¿no? Y lo hablamos alguna veces, hay varios duelos por del tipo que sea, ¿no? Ujú. Pero de repente de una persona tan cercana, Ujú. no hay referentes, no hay una experiencia previa en la que podamos decir, bueno, ya tengo ciertas herramientas. O sea, Ujú. lo que pasa en la obra es justo esta parte de, bueno, ¿y qué hago con todo el dolor que siento, con mi vida detenida? Ujú. Y bueno, lo que fomentamos es pues a buscar ayudas, es Ujú. como lo ideal. Y un acompañamiento pues muy integral que puede ser de un psicólogo, de un tanatólogo, de más personas, y pues poquito a poquito se van generando estas herramientas, se va regresando a una rutina más, pues Ujú. más de la persona, ¿no? Oigan, y ustedes, o sea, para enfrentarse a esta obra, para construir los personajes,
primero, o sea, en qué se basaron? Segundo, pues cómo lo construyeron, fueron con profesionales de la salud para que les dijeran, oigan, mira, estas herramientas por aquí, por allá. ¿Cómo construyen esta obra? De todo un poco de lo que dices. Ujú, Parte de una experiencia personal, falleció ujú, mi padre hace un año ujú, y efectivamente me encuentro en algo que nunca había sentido, que aunque ujú, había tenido otras pérdidas, pero nunca una tan cercana, ujú, ¿no? Y ahí es cuando me encuentro en esa difícil situación y empiezo a trabajar con mi tanatóloga ujú, a manera de, pues, de sanar yo. Cuando empezamos a escribir, pues ella me pide mucho que escriba y después dijimos, bueno, pues ya tengo esto escrito y lo que conocemos es el teatro, pues ujú, vamos a llevarlo por ahí. Y empezamos a construir. Fernanda también se sumó a esta construcción, empezamos entre las dos a revisar cómo lo podíamos llevar por una línea dramática, qué ujú, estructura le íbamos dando, se lo presentamos a la directora. La directora nos dice, sí, pero hay que revisar porque qué tenemos que mostrar en escena. Y entonces, a partir de ahí se empieza a construir toda la propuesta escénica. En la propuesta escénica lo que nosotros tenemos es una persona en duelo ujú, que no sabe o apenas va descubriendo cómo se va a vivir el duelo, es algo nuevo, y nos apoyamos de teatro de papel y de teatro de sombras para ujú, mostrar todo lo que sucede en mi cabeza, ¿no? Todas esas imágenes de cómo se pierde al ser amado, de qué sucede, de cómo es la confusión. Y después, en el compromiso social que tenemos con el proyecto, es que decimos, es que lo que tenemos que priorizar es eso, o sea, ya está la situación y todos desgraciadamente la vamos a vivir tarde o temprano. sí, de ¿Qué eso sí vamos a nadie hacer? se Sí, salva, ¿no? seguro, Sí. ¿no? Y entonces dijimos, vamos a meter una tanatóloga en escena. Ujú, Entonces entra la tanatóloga en escena, que es Fernanda, y entonces tenemos como esta construcción en donde mostramos cómo está la etapa del shock, cómo va pasando a la ira ujú. y después cuando se encuentra con la tanatóloga, cómo empieza a construir, cómo llega en depresión, cómo va con una negociación hasta llegar a la aceptación finalmente. Una ¿No? cosa que pasó muy bonito, o sea, en la parte más experiencial, pues tuvimos la misma pérdida, pero desde enfoques diferentes, ¿no? Y Ujú, también, o sea, tuvimos esta fortuna de ir con un tanatólogo, cada ujú, quien, ¿no? María fue con el suyo, yo fue con el mío, y entonces eso creo que nos permitió hablar, sí, sobre el duelo, sobre las experiencias desde una perspectiva muy diferente y que también lo cotejamos con el texto con una tanatóloga como para ujú, también darle este seguimiento más objetivo, ¿no? Sí, se lo íbamos a revisar a la tanatóloga, a ujú, una psicóloga y también estuvimos pues platicando o observando diferentes puntos de vista de personas que están en duelo ujú, para ver, aunque cada duelo es independiente, cuáles son los lugares ujú. más comunes en los que podemos estar todos para reflejarlos ahí y pueda haber la mayor identificación de las personas, alejarlo pues de un ejercicio meramente personal. Ujú. Oigan, chicas, ustedes, bueno, como artistas les fue más sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que vaya a ver la obra y que no tenga esta vena artística de escribir, o sea, porque finalmente ustedes se desahogaron por ahí, ¿no? Y sacaron todo Sí. esto. Y bueno, también viene acá otra pregunta, ¿no? Pero bueno, primero, eh, para las personas que van a la obra y que no han, o bueno, que no tienen esta sensibilidad artística, debe ser aún más complicado, ¿no? ¿Ustedes qué han visto al momento de estar ahí en la obra y que la gente, no sé, se suelta a llorar o que al final de la obra les pida algún consejo? Ujú. Es complicado, o sea, lo que yo les mencionaba es como, o sea, el hacer promoción de la obra, de repente Ujú. es muy difícil decir, sí, por supuesto, vengan, los invitamos a la obra, van a llorar, ¿no? Sí. Es complicado, pero, o sea, porque sí, es una situación muy confrontativa. Toda la obra creo que se recibe, o sea, de manera confrontativa. Y pues sí, las personas terminan con muchas emociones, yo creo, y al final sí se nos han acercado, Ujú, sí nos han dicho muchas cosas. O sea, creo que es, llega como a un punto de mucha sensibilidad, pero al final lo que nosotras buscamos es el duelo, es parte de la vida. Sí, ujú, vas a volver a estar bien, sí, vas a seguir viviendo, ujú, pero pues es un proceso que tienes que atravesar, ¿no? Es parte de. ujú, Sí, a veces lo que los invitamos, esta función pasada ujú. fue bonito porque asistió una tanatóloga.
que fue a ver la obra y al final se acerca y dice, los felicito, me gustó mucho la propuesta, está muy clara, está explicada, yo como tanatóloga la veo muy clara, ¿no? O sea, ella la ve desde la parte más técnica, por así decirlo, y sin embargo también ha llegado gente que no dice, yo estoy en duelo y no puedo y se va, ¿no? Entonces, es decir, pues busca ayuda, o sea, si yo puedo tener más contacto contigo, es acércate, hay diferentes instituciones que apoyan, hay instituciones sobre tanatología o hay tanatólogos de manera particular, o sea, ese es como nuestro objetivo. Evidentemente, para algunos es más difícil, va a tener mucho que ver con las redes de apoyo que cada uno tenga, en cómo tenga construidas sus dinámicas, el arraigo que tenía con la persona que partió, o sea, cada duelo es totalmente independiente. Hay tantos duelos como personas. Sí, no, porque además, o sea, tú mismo, ¿no? Puedes sentir duelo de distinta forma por toda la familia, ¿no? Y No de va a ser lo situaciones mismo. también. Oigan, chicas, y por ejemplo, cuando se les acercan así al final de la obra, ¿siguen en personaje o ya son ustedes? ¿Cómo responden? ¿Cómo le hacen? O sea, me genera mucha curiosidad, es como, no sé, o sea, se salen, que entran. Yo en lo personal, ya totalmente aparte, digo, la obra la escribimos nosotras, yo escribo mi experiencia personal, pero al abordarla ya como actriz, pues tengo que un poco alejarla, porque no puedo estar contándote la vida mía o mi experiencia nada más como si estuviera, sería muy dañino, ¿no? Pero de manera personal. Entonces es encarnar un personaje, vuelvo a ser ahí. Y al final, pues es salir de ese personaje, ¿no? Ya cuando se me acercan, porque a veces gente, la vez pasada sucedió, piensan que ella es tanatóloga y no es tanatóloga. Recomiendan a la tanatóloga, sí les recomiendo a su tanatólogo de confianza. Ella no es tanatóloga, es actriz. Soy actriz, soy investigadora, pero no soy tanatóloga. Y se me acercan, o sea, sí me dicen como de, no, o sea, como tanatóloga, ¿qué nos recomiendas? No, espérame, es que es mis personajes. Yo le doy vida a la tanatóloga, pero no tengo formación de tanatóloga, ¿no? Yo te invito a que te acerques a alguna atención, a un psicólogo, a un tanatólogo. Es mi trabajo de decirte, mira, existe, es una posibilidad, pero yo no. Y de repente sí nos tocó o sea, varias situaciones, ¿no? De, bueno, como especialista, ¿qué recomiendas? No, o sea, especialista, pero de teatro, nada más, ¿no? Así te puedo decir que puedes actuar y los trazos, pero no Claro, voy a pero fíjate recetarlo. que sucede algo muy bonito, a mí me gusta porque algunos saben, o al final, al discurso final que tengo en la obra, pues es decir, yo soy la que estoy en esta situación. Ahí sí hay un pequeño rompimiento y si les digo yo, es como he estado hasta aquí. Y entonces, a pesar, no nada más queda en un discurso de decir vas a estar bien, sino de repente me dicen, o sea, es tu historia, tú llegaste ahí y a un año estás haciendo eso y puedes hablar de eso. Sí. Entonces es como decir, ok, entonces a lo mejor sí voy a poder. Sí, como la prueba viviente Como, en o sea, escena de... sí se puede, porque yo estoy aquí y te puedo hablar hoy a un año de mi papá sin llorar o meterme en esta situación sin irme, sin perderme, porque no voy a decir que ya lo superé y todo, no, me duele mucho, ¿no? Pero sí podemos continuar, sí podemos volver a sonreír, porque lo que hemos encontrado mucho es, tengo 3, 4 meses y no puedo sonreír, no quiero salir de cama, no quiero caminar, no quiero ir a trabajar, no quiero nada. Entonces, es decir, sí vamos a poder. Es difícil y es complicado, pero sí vamos a poder, ¿no? Entonces, ese es a lo que invitamos, pues. Oye, pero además me imagino, ¿no? O sea, un año no es nada, o sea, y de repente, pues, o sea, lo estás haciendo en escena, pero pues, ¿qué haces, no? Lo recuerdas, ¿no? O sea, ¿qué es como terapia de choque? O ¿cómo te ayuda esto? Yo creo que, mira, me ayudó mucho cuando lo escribía. O sea, realmente cuando me ponía a escribir qué sentía y cómo lo sentía, las frases que sentía y demás, me acuerdo mucho de mi etapa de ira, de enojo que tenía y lo que volcaba, y ahí sí era totalmente mi emoción. Efectivamente no es mucho, pero hoy, y yo creo que con estarlo diciendo, lo logro hacer. O sea, sí me ha ayudado mucho a sanar. No es terapia de choque, por eso te digo, en escena tengo que finalmente alejarme y decir, ahora soy, sí se llama María el personaje, pero soy María
María el personaje y María yo, ¿no? Porque no, o sea, precisamente actoralmente ni siquiera con ningún personaje deberías de permitir ese enfrentamiento, pues sería como estarme suicidando cada noche, ¿no? Sí, pero hay actores que se meten en el personaje, ¿no? Pues hay que meterse, pero hay que saber salir al corte. No, qué difícil, o sea, yo por eso admiro mucho a la gente de teatro, ¿no? Porque es como de, bueno, sí, ya me quité la capa, pues ya soy persona Sí. normal otra vez. A veces en los ensayos de repente yo estaba, ¿por qué esto duele? Oye, pero es que tengo una duda. Esa es la bonita del teatro. Y creo que, o sea, creo que una parte noble que también hemos trabajado bastante es como independientemente de ser artistas, también somos personas, ¿no? Y podemos estar en escena hablando de, oye, la vida es muy padre, te invito a vivirla, pero, pero, pero también sentimos demasiado, ¿no? Y entonces, o sea, creo que al menos yo también con la obra de repente digo, o sea, ponemos el duelo de manera lineal por cuestiones como de didáctica, de aprendizaje, ¿no? Pero, o sea, también tratamos un día puede estar súper bien y al día siguiente puede estar súper mal. Hoy en la mañana me levanté llorando y en la tarde ya estoy en una fiesta o lo que sea. O sea, también la vida es como muy dinámica en ese sentido. Y lo que decimos en la obra, ¿no? Es permitirte sentir las emociones como pues solito, o sea, sí con tiempo, pero con trabajo, ¿no? Y solito va a llegar y solito, si sigues prestándote atención, como pues también vas a seguir con esa misma dinámica emocional, ¿no? Ay, qué difícil porque además, o sea, son procesos que uno pasa solitos, ¿no? O sea, bueno, la gran mayoría de veces. Por más redes de apoyo que tengas, pues hay, bueno, a lo mejor como hombre es como más difícil externarlo, ¿no? Ujú. Y de repente uno va a una obra y es donde se rompe, ¿no? Porque es Sí, el Claro. reflejo y dice, ching, yo pensé que ya lo había superado. y Sí, porque claro. estamos en lo oscuro y bueno, aquí mientras Sí, nadie me aquí ve, ¿no? nadie me ve, ¿no? No, y aparte lo que mencionas es bien real, como dices, no es lo mismo cuando es mujer, cuando es Sí, hombre, ¿no? claro. Ujú, Socialmente a la mujer se nos permite llorar, abrazar, lo que sea, ujú, ¿no? Dicen demostrar debilidad, pero al hombre no, el hombre es ujú, más difícil que se le permita. Entonces al hombre lleva una mayor carga cuando no llores, tu familia, piensa ujú. en tu mamá, te tienen que ver bien. Y entonces uno dice, me tienen que ver bien, pero me estoy tragando todo, ¿cómo hago? Sí, ¿no? ¿No? Y es ahí cuando a la postre, pues uno, pues, Claro. empieza a generar cosas ahí negativas para la Sí, salud mental, claro, ¿no? claro, totalmente. Te vas acumulando, todo eso que no va saliendo se va acumulando, Ujú, acumulando, acumulando. Y lo que tenemos en la obra, o sea, Silvia, la directora, sí nos decía ujú, como de, para mí es muy importante no mostrar, o sea, solo en escena van a ver a María, ¿no? ujú, Porque las demás personas están en sombra y la tanatóloga está en sombra, porque es ujú. parte de lo que decías, ¿no? O sea, es un proceso individual y Ujú, que puedes tener acompañamiento, pero el proceso siempre va a ser tuyo, ¿no? La vivencia es tuya y tú tienes que ujú. trabajar con eso. Oye, mi Fer, tú en tu papel de tanatóloga, ¿cuáles de estos pasos crees que sea el más difícil para María de poder transitarlo? Ay, creo que ay, pues son complicados, pero de Ujú, diferente manera, ¿no? De ujú, repente la parte de la negación es como difícil hasta escénicamente, ¿no? ujú, La parte de la ira es difícil porque es muchísima energía, muchísima energía. La parte de la negación creo que es donde metemos como más, lo abarcamos un poco más, pero es complicada porque es un conflicto personal entre lo que quiero, entre lo que tengo que hacer, entre lo que me piden hacer y entonces es como, incluso es María peleándose con su cerebro, con sus ideas, ujú, y ya la aceptación es como difícil en el sentido de, pues no es sencillo llegar, ¿no? ujú, Pero, o sea, podemos decir, ¿no? Que en un duelo llegas a una aceptación, pero eso no quiere decir que ya lo superé, ¿no? O sea, esto que hemos visto de, pues no se ujú, supera, solo aprendes a vivir de diferente manera. Entonces creo que cada una es como complicada, pero de diferente manera. wow. Ay, qué rudo, ¿no? Son temas muy rudos. Oye, María, y tú como María, María aquí, María allá, o sea, ¿cuál es el proceso que más te costó?
Pues te voy a decir, y en presente, el que me Ajá. cuesta, El porque que te todavía yo no me considero haberlo ya Ajá, superado, ¿no? ajá. Yo hay momentos en que todavía me levanto y hay momentos en que me enojo. O sea, Ujú, todavía tengo enojo, todavía tengo a veces la necesidad de reclamarle, ¿por qué te fuiste? ¿Por ujú, qué? ¿No? Hay momentos en que todavía, la negación se supone que es como de las primeras etapas, ujú, y hay momentos en que yo todavía me levanto y si me ha sucedido a mi pareja, le pregunto, ujú, oye, mi papá se murió, ¿verdad? Porque de repente soñé con ujú, él y de repente despierto y digo, ¿fue un sueño? Le digo, mi papá sí se murió, ¿verdad? Sí. ujú, O sea, me queda, o sea, todavía llega la negación o a veces todavía llega así de, ya tiene un chorro que no he visto a mi papá. Ay, ujú. ya no lo voy a ver, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, todavía decir ya nunca lo voy a ver, no me la compro. Todavía hay Ujú, momentos, es como en la obra lo decimos, o sea, sí lo voy a volver a ver, nada más que todavía no se ha dado el momento, ujú, ¿no? Y después digo, no es cierto, o sea, no lo vas a volver a ver. ujú. Y eso, o sea, todavía eso es complicado. Por eso decimos es esta montaña rusa, porque todavía es cuando ya estoy a un año y aunque me veas a lo mejor hablar de él ya sin Ujú. llorar, de repente regreso todavía a la negación, a la ira, ¿no? O sea, es todavía estar ahí. ¿Cuánto? Pues no lo sé. Eso lo iré, a lo largo de la vida iré sabiendo si algún día se deja o no. Bueno, la ventaja es que todos los viernes lo Ahorita sacas, ¿no? sí. El catarsis, así, ¿hasta cuándo van a estar? Vamos a estar hasta el día 30 de mayo, todos los viernes a las 8 de la noche. A Bueno, ya las nomás que nos 8. quedan 4 4 funciones. funciones. Ay, no les da coraje que cada vez las temporadas de teatro sean más pequeñas. Sí. A mí me da mucho coraje porque, bueno, en el espacio en el que estamos Ajá. en el Centro Cultural El Hormiguero, Ah, chulada. pero en uno de los espacios, no en la Caja Alternativos. Negra, en el espacio alternativo, se llama Ujú, Ofelia, ujú, y es una capacidad para 15 16 personas. personas. Entonces a mí me da mucho coraje, de repente hay muchas personas que nos dicen, es que quiero, y es ajá, una temporada muy chiquita y de ajá. repente, o sea, si hacemos cuentas, son muy pocas personas las que nos pueden ver, ¿no? Por las Sí. condiciones de la temporada, de las funciones, del espacio. Eso es también como que lo que me Ujú, da coraje de, no, o sea, lo hicimos para que lo vean, para compartirlo. ajá. Sí. Pero sí se Pues reduce. esperemos que después de esta primera temporada venga otra, vengan muchas. Mientras el Sí. público lo pida, pues llevarla a donde se pueda, a los diferentes lugares. Ujú. Qué chévere, porque además el Centro Cultural del Hormiguero, o sea, además de que está súper bien ubicado, bien cerquita del Metro Ujú. Zapata, Ujú. hay biciestacionamiento, uno puede llegar en bicicleta, tienen como la cafetería Ujú, bastante agradable. chévere, Ujú. Sí, y que además, o sea, salen de ver la obra y se pueden quedar por ahí en la misma A platicar. cafetería o cerquita a platicar, ¿no? Ujú. Y a decir, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿No? Que además eso es algo que me parece increíble del teatro, porque uno entra a ver una obra y sale siendo una persona distinta, Total, ¿no? total. Yo creo que esas son de las cosas que yo amo del teatro y tú cuando entras a ver una obra de teatro no sales igual. Sí, ¿no? O No, sea, o sea, algo te movió, algo, ¿no? aunque sea decir, no vuelvo a ir al teatro, pero algo, Sí. sales diferente, sí. Ujú, Sí, yo creo que esa es la parte, el teatro es inmediato, el teatro conecta de manera inmediata, es catártico, ¿no? ujú, Es volutivo, es... y sí. en este sentido de juntarnos todos en el mismo espacio, de repente creo que se pueden prestar estas cosas lindas de, bueno, ya acabó la función y voy y me acerco y hablo con el equipo, Ujú, hablo con las actrices, puedo hablar con, pues, con las Ujú. personas que están ahí, o sea, lo pienso como en el cine, ¿no? De repente, yo quiero preguntar algo, no, pues no se puede. sí, sí, Pero sí. acá como, pues en este formato tan pequeñito que tenemos, sí termina siendo muy íntimo, ¿no? Y Ujú, entonces para mí también me parece muy rico o sea, de este lado de soy actriz, tener retroalimentación de las personas que nos van a ver es muy lindo. Yo lo agradezco ujú, bastante que pues, que se atrevan, ¿no? Como a decirnos, oye, me gustó, no me gustó, oye, muchas gracias, me hiciste, esto me modificó, ¿no? O sea, O ese que intercambio, se levanten y te abracen, claro. ujú, ¿no? O que ves a veces, yo que estoy enfrente, porque pues así a esta distancia que te ujú, tengo es a la distancia en la que actúo de la persona, ¿no? ujú, Entonces de repente me voy dando cuenta de su mirada, cómo empieza a verme, cómo a la mitad de la obra ya está Ujú. agachado, pensando, ujú, cómo a lo mejor levanta y está llorando, y acaba la obra y se levantan y nos pueden venir y abrazar y decir, yo estoy en duelo, ujú.
¿no? Y entonces, o sea, y eso es parte de esta comunicación orgánica con el público en el teatro, ¿no? Que como dicen, en la tele no, en el cine no se hace, o en los grandes teatros tampoco se hace, se cierra el telón y tú vete para allá. Sí, Entonces decir, quiero esto, ¿no? Regresarte y abrazarte o lo que sea, o eres tú, sí, y llorar contigo, Sí, o no, o existo. reírme, sí. Oye, pero además, o sea, ese intercambio de energía debe de estar brutal, ¿no? O sea, y más en una obra así como tan sentida, ¿no? O sea, porque a lo mejor vas a una de risa y pues se ríen todos, ¿no? Claro. Pero aquí sí es mover fibras que aunque igual a lo mejor no estés pasando por el duelo, pues, o sea, nada más de pensar que te va a pasar, se conecta y algo raro. Sí, es una energía muy bonita que se da en ese espacio chiquito. Pero es complicado, lo veíamos desde los ensayos y era de, no, ya no puedo. O sea, a lo mejor en otros montajes es, no, sí, 3, 4 horas de montaje, no pasa nada. Y acá era de, no, ya, suficiente. O sea, también desde los ensayos sí fue como de emocionalmente Es cansado. muy complicado, cansado. pensado. Igual en la obra, pues se siente, ¿no? Sí. Supongo que es lo que Justo les iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo terminan el día? Bueno, ¿cómo terminan los viernes después de hacer la obra? O sea, ¿no terminan así como Mucho. exhaustas? Yo en lo personal sí, con mucha hambre y muy cansada. Así la tradición ya es acabar y ir a comer. Sí, Ajá. yo no acostumbro comer el día de función, Ajá. ¿no? Y entonces nada más desayuno algo ligero y no como hasta después de la función. Y entonces yo siempre salgo, quiero comer y dormir. O sea, Ajá. lo único, ya no puedo, de verdad es muy, muy cansado. Energéticamente es muy cansado. Sí, no, pues me imagino, ¿no? O sea, además un tema tan sensible que dices, ay, güey, no, o sea, ¿cómo lo manejo, no? Y justo como decías, Fer, ¿cómo lo manejo cuando voy a los medios de, venga, vamos a llorar. a mi obra, vamos a llorar, los voy a hacer poner a Te voy pensar? a cuestionar. Sí, tú ya pasaste tu Claro, decíamos, ahora la próxima función es 9 de mayo, decía, si sacamos una promoción para mamá, yo decía, No, y si no está mamá, amor y si ya eterno. no, y si ya no está mamá, o sea, si sí está, pues qué padre, llévala. Sí, Pero ¿y si ya no está? pues también 2 por 1. O sea, es difícil, pues, ¿no? O sea, son cosas así como que, ay, ¿qué digo? No digo, sí lo hago, no te invito, no. Es difícil, muy difícil en ese aspecto, pero es muy lindo. Creo que es la manera más amable de poder tocar un tema tan fuerte. Y además de que la gente allá afuera que no conozca de tanatología y de estos procesos se pueda liberar, ¿no? Que diga, ay, mira, yo no sabía que existía esto, pero vi la obra y ya sé qué camino puedo tomar para pedir ayuda, ¿no? Yo creo que sí. A nosotros, cuando yo se la di a leer a la tanatóloga, bueno, ya es su especialidad, y me dijo, me parece que está muy claro esto, yo solo revisaría estos puntos de esta etapa y sus consejos. Se la di después a una psicóloga que no tiene la especialidad en tanatología, pero había perdido a su mamá como un año atrás, ¿no? Y entonces decía, wow, me hiciste vivir mi duelo otra vez, pero de manera estructurada. Y esa fase de la negociación nunca la había entendido. Y ahorita como la plasmas la estoy entendiendo. Entonces es para mí esa parte como de ir sanando a la par de esta obra, ¿no? Y entonces digo, y ella ya siendo psicóloga, entonces decimos, creo que va por buen camino, ¿no? Recibiendo los comentarios como de esta tanatóloga que nos fue a ver, o sea, creo que va por buen camino y creo que efectivamente puede apoyar, digo, no es una obra que vayas y, ya sané mi duelo, no va a suceder eso, pero es para que te des cuenta que pidiendo apoyo puedes trabajarlo y entonces sí puedes vivir con ello. Vean, además un gran trabajo para meter en, no sé, 90 minutos, menos de 90 minutos, todas estas etapas, ¿no? Sí, de repente es rarísimo que la obra dura 50 minutos y también está medio, no sé, medio muy raro el asunto de, bueno, es que si lo vemos en términos así concretos, a las 8 María está en el piso tirada porque no puede aceptar la muerte de su papá y a las 8:50 es una nueva persona renovada, así como de nada, ¿no? O sea, en ese sentido sí es como de wow, espera.
Es que no podíamos durar muchos años en el teatro. No, pero aparte por lo complicado o sea, emocionalmente es muy pesado, entonces ya si nos extendemos a, no sé, 2 horas, ya es como de, no, ya, o sea, el público yo creo que nos lincharía ahí mismo. Es que de repente uno va al cine y como que te van dosificando, ¿no? Y vas entrando. Aquí en 50 minutos sí es reto, Además, ¿no? las escenas más fuertes Ujú. son las primeras. Entonces es así como, a ver, ¿qué pasó? Sí, y ya después vamos relajando, ya llegamos a un clímax y vamos relajando y ya la gente le dice, ok. Ya hay ¿no? ejercicios, ya es esa dinámica, curva ya, de decir, claro. ok. Pero sí tratamos, la directora fue muy enfática y decía, tenemos que quedar muy claro en un final esperanzador o en un final de que sí se puede, porque mi objetivo no es que venga la gente y salga de aquí más deprimida y pueda decir, no, pues nunca la voy a librar, no, tenemos que llevar, si no, no tiene sentido. Invitar a la gente a que venga y se deshaga emocionalmente nada más por gusto no tiene ningún sentido. O sea, si vamos a apoyarle, si vamos a aportarle en algo, perfecto, si no, no. No, ¿para Entonces, qué? ¿No? sí, sino para que entonces me importa mucho que la gente salga, la que está en duelo, porque manejamos 2 partes en la obra. La persona que está en duelo que puede decir, sí voy a poder, y a lo mejor la persona que no está en duelo, que acompaña a alguien que está en duelo, acercarse y decir, ¿qué necesita? ¿Cómo me le acerco? Porque a veces hemos encontrado eso en los lugares comunes, que decir, híjole, la gente nos dice cada cosa, como de repente, ya es un ángel. Ay, pero qué bueno que ya se murió porque ya va a estar contigo siempre. Pero ¿por qué lloras? No estés triste. No, o sea, va a estar conmigo siempre. Ya no está. Sí. Sí, ¿no? No, es que justo me acaban también de abrir como la visión, o sea, yo pensaba nada más como, sí, el duelo, pero pues también el acompañamiento, ¿no? O sea, pues es una obra que abarca pues ahora sí que a todos, ¿no? Todos Claro. vamos a pasar por ahí y además a todos nos va a tocar acompañar a alguien que pase por ahí, Claro. ¿no? Y no caer en estas cosas como dicen, de, pues, ¿por qué lloras? Ya es un angelito, ya está descansando, Sí. ¿no? Pues bueno, ya el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, son cosas, esas partes las ponemos y también se leen de diferente manera. Había una persona se acercó a la función pasada, la segunda algo así, nos decía, es que yo no entiendo por qué, por ejemplo, les puede molestar que la gente se acerque a preguntar cómo están. Porque a mí sí me gustaba. Yo decía, bueno, es muy independiente, ¿no? Si a ti te gusta o no, a otros, pero más allá es en el cómo decimos y porque realmente el que está acompañando no lo está viviendo. Entonces no lo sabemos. Por ejemplo, que dicen, siento lo mismo que tú. No, claro que no sientes lo mismo que tú porque no es tu papá. Tú lo conocías, ¿no? Cuando dicen, yo lo conocía. O cuando te dicen, Sí. murió y era tan bueno. O sea, ¿y qué si era malo? Los malos no mueren, ¿no? Sí. ¿O cómo, no? O sea, hay muchas cosas que uno no entiende. Pero sí también es decir, es esa parte en donde yo entiendo que tú no lo haces de mala voluntad o de mala gana, no sabes a lo mejor cómo acercarte, lo haces con la mejor intención y entonces es también eso, no es pelearme con toda la sociedad, sino decir, acepto desde dónde me lo dices tú y cómo voy a lidiar con eso también. Oh. Qué difícil, chicas. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Nos pueden repetir otra vez? Es todos los viernes a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Hormiguero hasta el viernes 30 de mayo. De mayo. Sí. Sí, Ok. ahí estamos. Los boletos los compran en Boletópolis. Sugerimos que lo compren antes porque luego en taquilla han llegado y ya no hay por lo pequeño del espacio. Ujú. Dirige Silvia López y está con nosotros también quien maneja todo el títere. Es Izcoatl Trejo. Ok. ¿Sus redes sociales? Yutlani Teatro Está en Facebook, Instagram, X, y TikTok. TikTok. Yutlani Teatro. Yutlani. Ya, ¿Cómo lo con Y. escriben? Es Yutlani ajá. Teatro. YUTLANI. Ajá. Teatro. Perfecto, chicas. Pues muchísimas gracias. No, Qué muchas chévere que nos gracias. acompañaron y que nos vinieron a traer este tema difícil, pero necesario de hablar, ¿no? Sí, pues ahí vamos a pasar todos, de un lado Sí. del otro. De ahí estaremos. Muchas gracias, chicas. Nos No, vemos muchas los viernes gracias. allá en el teatro, en el Hormiguero. Ahí los vemos. Para aprender cómo pasar esto, para reflejarnos, para a lo mejor entender cualquier cosa, pero vamos a salir distintos, ¿no? Exactamente. Los Perfecto, esperamos. chicas.